¿Conoces las consecuencias y multas millonarias que existen por incumplir con las obligaciones fiscales relativas al beneficiario controlador? Derivado de compromisos internacionales con el G20 y de recomendaciones y criterios emitidos por el GAFI y la OCDE, México integró a partir del año 2022 la figura y regulación del beneficiario controlador dentro del Código Fiscal de la Federación, con el fin de poder identificar en tiempo y forma la identidad de las personas físicas que controlan, tienen el poder o se benefician de las operaciones que se llevan a cabo a través de personas morales, fideicomisos o de otras figuras o estructuras jurídicas. Ahora bien, como te he comentado en pasados videos, en atención al artículo 32b ter del Código Fiscal de la Federación, la regulación del beneficiario controlador establece de forma general la obligación de obtener y conservar como parte de la contabilidad, así como de proporcionársela al SAT cuando ésta lo requiera, información precisa, fidedigna, completa y actualizada de los beneficiarios controladores de las personas morales, fideicomisos o figuras o estructuras jurídicas, es decir, de la persona o grupo de personas físicas que se benefician o tienen el control y poder efectivo de las mismas. En este caso, como también te he comentado en pasados videos, los sujetos que deben cumplir con dichas obligaciones son justamente las propias personas morales, así como las partes contratantes de fideicomisos u otras figuras o estructuras jurídicas, entre otros sujetos más en específico que dispone la normativa mexicana, como los terceros relacionados a estas entidades o figuras jurídicas, o incluso los notarios públicos, por ejemplo. En ese sentido, si dichos sujetos incumplen con algunas de las obligaciones relativas al beneficiario controlador, se podrían ver sumamente perjudicados en razón a las consecuencias y multas millonarias que prevé la normativa fiscal. Así pues, son los artículos 84M y 84N del Código Fiscal de la Federación los que disponen las infracciones y multas millonarias que el SAT puede imponer a los sujetos que incumplan con las obligaciones relativas al beneficiario controlador, siendo estas las siguientes. Primero, en caso de no obtener o conservar la información relativa a los beneficiarios controladores o no presentarla dentro de los plazos o a través de los medios o formatos que señala el SAT, podría ser sujeto a una multa de entre 1.686.750 pesos a 2.249.000 pesos. También, si no mantienes actualizada la información relativa a los beneficiarios controladores, podría ser sujeto a una multa de entre 899.600 pesos a 1.124.500 pesos. Y finalmente, si presentas al SAT la información relativa a los beneficiarios controladores de forma incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta como lo disponen las normas, podría ser sujeto a una multa de entre 562.250 pesos a 899.600 pesos. Ahora bien, debes de saber que las multas que te acabo de comentar son por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica correspondiente. Es decir, que si por ejemplo no se obtiene o se conserva la información relativa a los beneficiarios controladores de una empresa y en la misma hay 5 beneficiarios controladores que llega a detectar el SAT, la empresa no podría ser solo multada con el monto máximo de 2.249.000 pesos que dispone la fracción primera del artículo 84N del Código Fiscal de la Federación, sino que al haber 5 beneficiarios controladores dentro de la empresa, la multa podría escalar hasta los 11.245.000 pesos. Adicionalmente, conforme al artículo 32D, fracción novena del Código Fiscal de la Federación, incumplir con las obligaciones relativas al beneficiario controlador generaría que tengas una opinión de cumplimiento negativa de tus obligaciones fiscales, lo cual afectaría a la persona moral, fideicomiso o figura jurídica de la que formes parte, ya que muchas empresas solicitan dicha opinión antes de realizar negocios, además de que no podrás solicitar subsidios o estímulos ni contratar con ninguna de las instituciones de los 3 poderes del Estado mexicano, ni de los 3 órdenes de gobierno, ni con cualquier otra persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos. Por lo anterior, las obligaciones fiscales relativas al beneficiario controlador no son un tema a tomarse a la ligera, ya que incumplirlas podría generar una afectación económica muy grave a la persona moral o a las partes contratantes o integrantes del fideicomiso o figura o estructura jurídica de la que seas parte. Ahora bien, debes de saber que el SAT, a efectos de sancionar a los sujetos que deben cumplir con las obligaciones relativas al beneficiario controlador, podrá, conforme a los convenios de colaboración e intercambio de información, corroborar la exactitud y veracidad de la información proporcionada por los sujetos obligados, auxiliándose de otras autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, así como de los registros públicos de las entidades federativas y la Ciudad de México, e incluso, en su caso,
de autoridades extranjeras cuando exista un tratado entre México y otro país para intercambiar dicha información. Por último, algo importante es que aunque los sujetos obligados deben realizar gastos administrativos e implementar esfuerzos adicionales en sus negocios para cumplir con las obligaciones relativas al beneficiario controlador y evitar ser sancionados con las multas millonarias que te comenté, debes de saber que llevarlas a cabo puede tener como beneficio el disminuir el riesgo de vincularse con transacciones y operaciones en los cuales se utilicen recursos de procedencia ilícita o que favorezcan alguna actividad contraria a la ley. Si quieres conocer más a fondo aspectos relacionados al beneficiario controlador, sígueme ya que estaré subiendo videos sobre la información en específico que debe ser obtenida, conservada y entregada, así como la forma en la que puedes identificar a estos beneficiarios controladores. Espero que esta información te haya servido. Soy el licenciado Pedro Ángel Dávila Martínez del equipo 100% Fiscal y no dudes en acercarte para que te ayudemos en cualquier tema legal y contable.